Buenas tardes con todos los participantes. Agradecerle al Centro de Capacitación Yachaywasi. Este es el segundo curso taller que estamos realizando con dicha institución. En meses pasados habíamos desarrollado un curso de valorizaciones y liquidaciones de obra. Al ver la acogida que hemos tenido con el mencionado curso, pues se dio la propuesta para dictar, en este caso, el curso taller de elaboración de ofertas técnicas y económicas enfocados a la contratación pública en servicios y consultoría de obra. Bien. En cuanto a mi trayectoria profesional, ya vengo laborando 10 años en el sector público. He desarrollado funciones de gerente de infraestructura en el Gobierno Regional Amazonas, también en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, como gerente del Instituto Vial Provincial, en la Municipalidad Provincial de Utcubamba, en la Subgerencia de Obras Públicas. También he brindado servicios de asesoría técnica en la Unidad Ejecutora Pro Amazonas, que es un órgano adscrito al Gobierno Regional Amazonas a través de un convenio JICA, un banco japonés. En la actualidad me vengo desempeñando como gerente de infraestructura y gestión de inversiones en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. En cuanto a la contratación pública, pues se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Esta Ley de Contrataciones del Estado fue publicada el 11 de julio del 2014, la Ley 3225. Para que pueda funcionar una ley, tiene que venir acompañado de un reglamento, el cual se aprobó mediante Decreto Supremo el 350 del año 2015 de Economía y Finanzas, con fecha 10 de diciembre del 2015. A lo largo de estos tiempos, a lo largo del tiempo, esta ley de contrataciones y su reglamento han sufrido modificaciones. Modificaciones en algunos de sus artículos o a veces han tenido pues cambios sustanciales. En la actualidad tenemos un texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado que ha sido aprobado por el Decreto Supremo 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo del año 2019. Este texto único ordenado ha sufrido una modificatoria mediante un fe de ratas publicado el 23 de marzo del año 2019. En cuanto al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha tenido una modificatoria final mediante Decreto Supremo 162 del presente año, publicado el 26 de junio del presente año. En la administración pública se tiene que hacer planificaciones, toda una cadena de planes, ya sea en los gobiernos regionales, gobiernos locales o en los sectores de los ministerios a nivel nacional. La matriz de toda contratación tiene su origen en un plan estratégico de desarrollo nacional. Acá en este plan estratégico se dan los ejes de desarrollo o los ejes a actuar a nivel en el ámbito nacional. Seguidamente de este plan nacional desglosamos un plan estratégico sectorial multianual. Este plan se desarrolla a nivel de los sectores, en este caso en los ministerios. Tendremos un plan sectorial para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de Transportes y así sucesivamente en todos los ministerios.
Luego tenemos un plan estratégico institucional. Este plan da origen al plan operativo. El plan estratégico es más genérico y el plan operativo es más específico. En base al plan operativo institucional, cada uno de los entes públicos tienen un presupuesto institucional de apertura. En base a este presupuesto institucional de aperturas es la intervención de los diferentes entes públicos. Como les vuelvo a decir, ya sea pues a nivel de los ministerios, gobiernos regionales o los gobiernos locales que están comprendidos con las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Este plan institucional de apertura puede ser modificado. Puede ser modificado, por ejemplo, las municipalidades provinciales y distritales realizan gestiones ante los ministerios para obtener, por ejemplo, el financiamiento de sus obras, servicios o bienes. Entonces, al ser derivado un presupuesto ante estas instituciones, tienen que efectuar una modificación a nivel de pliego, lo que se convierte en un presupuesto institucional de apertura modificado. En base a este presupuesto institucional, pues se aprueba un plan anual de contrataciones. Lo mismo sucede pues en la cadena de planes en los gobiernos regionales y locales. Ahora nos planteamos la pregunta: ¿cómo se realizaban las contrataciones en años anteriores? Pues por ahí, por el año 2004, 2005, 2006, no existían las bases estándar. Cada una de las entidades públicas, pues, miraba la estructura de su documento que da origen a las contrataciones. Entonces, no se contaba con bases estandarizadas, lo que no sucede en fecha actual. En la actualidad, pues, se cuenta con bases estándar dadas por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. Antes tampoco se contaba con una plataforma electrónica. Las inscripciones tenían que ser en cada una de las instituciones, entonces los proveedores tenían que desplazarse a cada una de ellas. Hay que tener en consideración que las convocatorias a los procedimientos de selección se dan en el ámbito nacional. Entonces, al crear una plataforma electrónica, esto facilita a los proveedores a presentarse o a presentar sus ofertas de manera virtual. Ya en el desarrollo de los procedimientos de selección, pues se da una etapa en la cual se tiene que presentar las ofertas. Estas ofertas se presentaban a través de mesa de partes de las instituciones. Las ofertas que se presentaban tampoco se daba lugar a una absolución de observaciones como sucede en fecha actual. Si bien es cierto, más adelante veremos qué errores son subsanables y también existen errores no subsanables. Entonces, en ese entonces, ningún error era subsanable. Entonces, en la fecha actual, pues se habla de una contratación electrónica. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bien. ¿Qué se busca con una contratación electrónica? El objetivo de una contratación electrónica es que éstas sean más transparentes, ya que al subir una oferta en la plataforma electrónica, pues esta es verificable.
es verificable por cualquier usuario que ingrese. También facilita una mayor concurrencia por parte de los proveedores a nivel nacional, dado a las facilidades que se brindan para presentarles de manera electrónica. También la contratación electrónica va enfocado a maximizar el valor del recurso público, ya que al tener mayor número de postores se da una mayor competencia, por lo que esto va en beneficio del recurso público. Entonces, al tener una contratación electrónica, lo que hacemos es disminuir los riesgos. Los actos de corrupción es uno de estos. Antes, cuando no se contaba con bases estándar, pues se daban en un mayor número los direccionamientos de los requerimientos. Si bien es cierto, a la fecha no se cuenta con requerimientos estandarizados en todo el ámbito de la contratación, sin embargo, ya se están dando estos, por ejemplo, para la ejecución de obras en pavimentación, pistas y veredas en los sectores urbanos, ya se cuenta con TDRs estandarizados. Entonces, esto permite una mejor competencia. También se contaba con requerimientos mal elaborados que contravenían la ley, o además también se podía ver los requerimientos incompletos, lo cual generaban inconvenientes en la fase de ejecución de las contrataciones. También disminuimos el riesgo en la presentación de ofertas, ya que en la actualidad se manejan formatos estándar. Ahora vemos las fases en la contratación pública. La contratación pública se divide en tres grandes fases. La primera es planificación y actuaciones preparatorias. Tenemos como una segunda fase de selección y finalmente una fase de ejecución. La planificación, como les mencionaba, se da a través de los planes, el desarrollo de cada uno de estos, para tener un plan operativo institucional y enseguida registrar los requerimientos y consolidarlos a través de un plan anual de contrataciones PAC. En base a este plan anual de contrataciones, cada una de las áreas usuarias de las entidades públicas elaboran sus requerimientos. Y estos requerimientos se darán, por ejemplo, si queremos contratar la ejecución de una obra, se hará a través de un expediente técnico de obra. Si queremos adquirir bienes, pues se elaborará las especificaciones técnicas. Y si deseamos contratar servicios, pues se dará a través de términos de referencia. Una vez elaborado el requerimiento, pues se procede con la indagación de mercado. La indagación de mercado, pues, nos da como resultado el precio del servicio o del bien. En el caso de obras, el precio ya está definido en el expediente técnico de obra. Entonces, un expediente técnico de obra se da una indagación de mercado con la finalidad de ver si existen empresas en el medio que cuenten con esos requisitos planteados para ejecutar el servicio. Definido el monto de la contratación, se procederá con su certificación de crédito presupuestario. La certificación de crédito presupuestario, pues, se dan a través de las oficinas de presupuesto de cada una de las instituciones.
¿Qué pasa si una contratación se da en 2 años fiscales? Entonces nos da la opción de emitir una certificación de crédito presupuestario para el presente año, que se ejecutará el servicio, o el bien, o la obra. Y para el año siguiente se puede dar una previsión presupuestal. Entonces, no necesariamente se tiene que contar con el 100% del recurso. Una vez obtenido una certificación presupuestal, pues se tiene que aprobar el expediente de contratación, lo cual se da a través de una resolución del titular de la entidad. Posteriormente a la aprobación del expediente de contratación, se tiene que designar un comité de selección, los cuales se encargarán de elaborar las bases. Una vez elaborado estas, se solicita su aprobación de estas. ¿Quiénes aprueban las bases? El titular de la entidad o al funcionario que haya sido delegado la mencionada función. Todos esos pasos o procedimientos que les hago mención forman parte de la planificación y actuaciones preparatorias, las cuales llegan a su fin con la convocatoria del procedimiento de selección a través de la plataforma del SEACE, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Una vez convocado el procedimiento, ya entramos en la fase de selección. En la fase de selección también pues se divide en subfases. Por ejemplo, una vez convocado el procedimiento de selección, pues hay una etapa para la inscripción de los proveedores, una etapa para formular consultas y observaciones. Estas consultas y observaciones tienen que ser absueltas por el comité de selección y posteriormente llegar a una integración de bases. Cuando el comité de selección plantee la absolución de consultas y observaciones y los participantes no estén de acuerdo con dicha absolución, pues tienen el derecho de elevar las observaciones planteadas al organismo supervisor de las contrataciones del Estado para que emita un pronunciamiento. Si es que ello sucede una vez obtenido ya este pronunciamiento del OCE, pues se procede a la integración de las bases. También existe una etapa o un plazo que va a depender del tipo de procedimiento de selección para que los participantes presenten sus ofertas, tanto técnicas y económicas. Posterior a la presentación de ofertas, vendrá la etapa de admisibilidad, evaluación y calificación de estas, que se dará a través del comité de selección, lo cual conllevará al otorgamiento de una buena pro, es decir, la selección del ganador del procedimiento. Una vez otorgado la buena pro, viene una etapa del consentimiento de esta. Es la segunda etapa en la cual se puede elevar al OCE, el otorgamiento de la buena pro. Existe una segunda instancia entonces. Si es que no existe ninguna observación en esta etapa, se pasa a consentir el procedimiento de selección o de la buena pro para pasar a la etapa de perfeccionamiento del contrato. ¿En qué consiste el perfeccionamiento del contrato? En que el postor ganador presenta su documentación a la entidad.
Ya veremos más adelante también qué documentación pues se solicita para perfeccionar un contrato. Posteriormente o finalmente esta etapa se culmina con la firma del contrato, Entonces, la firma del contrato es el procedimiento con la cual se finaliza la fase de selección. Una vez firmado un contrato, dependerá de la naturaleza de intervención. Si es una obra, pues se tiene que hacer la entrega de terreno, otorgar el adelanto directo, indicar al contratista quién va a supervisar la obra y otros procedimientos que se dan para que inicien su ejecución. En bienes y en servicios, pues es un poco más simple. Tendríamos que ver los entregables, si es uno, dos o más entregables, para proceder con la ejecución del servicio. Y finalmente, esta fase de ejecución culmina con el último pago que se efectúe al proveedor. ¿Alguna consulta sobre las fases de la contratación pública? Entonces, la elaboración de ofertas, antes con la normativa anterior se llamaba propuestas, así se lo denominaba, pero ahora se lo indica que es una elaboración de ofertas. La elaboración de ofertas se lleva a cabo en la fase de selección, en la segunda fase de la contratación pública. Ahora bien, hay que hacer una distinción o una diferencia en el rubro de servicios a lo cual está enfocado el presente curso. Los servicios se clasifican en tres: servicios en general, consultoría en general y la consultoría de obra. Bueno, en servicios en general son cualquier servicio que puede estar sujeto a resultados para considerar terminados sus prestaciones. El servicio en general, por ejemplo, puede ser el servicio de pintado de las paredes de una institución, el servicio de transporte de carga o pasajero, el servicio de lavandería. Entonces, son ejemplos dados dentro de los servicios en general. Ahora, la consultoría en general son servicios profesionales altamente calificados. Ejemplo, elaboración de estudios y proyectos, elaboración de investigaciones, auditorías y o asesorías que se pueden dar. Por ejemplo, la elaboración de un perfil de inversión pública es una consultoría en general, un servicio de consultoría en general. El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en cuanto a la consultoría de obra, hace una precisión y lo define que son servicios profesionales también altamente calificados, tal cual la consultoría en general. Sin embargo, lo delimita a la elaboración de expedientes técnicos de obra, la supervisión de la elaboración de este expediente, además de la supervisión de ejecución de obras. Entonces, la consultoría de obra está delimitada en tres. Les vuelvo a repetir: cuando se elabore un expediente técnico de obra, cuando se supervise la elaboración de un expediente técnico de obra
y cuando se supervise la ejecución de obra. Entonces, vale hacer la precisión, la diferencia que existe entre un servicio en general y una consultoría en general. El reglamento ni la ley plantea cuáles son las diferencias. Es por ello que mediante opinión 051-2020 de la Dirección Técnica Normativa, indica que la diferencia entre un servicio en general y la consultoría en general es que esta última es más especializada. Es un servicio más exacto, con mayor precisión. Entonces, eso es la principal diferencia. En conclusión, que la consultoría en general es un servicio más especializado. Es un servicio más especializado. Y en los ejemplos puestos en esta diapositiva nos refuerzan esa diferencia que queremos que se note. Bien, en el artículo 35 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pues nos hace mención a los sistemas de contratación. Existen sistemas de contratación, en este caso, 6 sistemas de contratación. El primero es la suma alzada. Este sistema de contratación mayormente va enfocado cuando en el requerimiento que plantean las áreas usuarias, las cantidades de la prestación están bien definidas. Lo opuesto al sistema de contratación suma alzada son los precios unitarios, que cuando uno plantea un requerimiento no lo puede definir bien las cantidades o la magnitud de la prestación, entonces se utiliza el precio unitario. Por ejemplo, en ejecución de obra se acostumbra que si se tiene una intervención en un mejoramiento de vías o saneamiento, se usa el sistema de precios unitarios. En cambio, en una edificación en el cual a nivel de un expediente técnico de obra, las cantidades son más fáciles de calcular o de definir. Entonces se utiliza el sistema de contratación a suma alzada. El tercer sistema de contratación son tarifas. En este caso, las tarifas se usa en consultoría en general y en consultoría de obra, cuando no se puede conocer con precisión el tiempo de la prestación del servicio. Por ejemplo, las supervisiones de obra en las supervisiones de obra se usa el sistema de tarifas. Se usa el sistema de tarifas, ya que no se puede desde un inicio precisar exactamente el plazo para esta supervisión, ya que estas pueden ser modificadas por sus ampliaciones durante la ejecución contractual. El esquema mixto viene a ser las combinaciones de suma alzada y precios unitarios, o el tema de suma alzada y tarifas. Por ejemplo, también en las supervisiones de obra, la parte de supervisión se usa tarifas, pero la liquidación de obra se usa el sistema a suma alzada.
Eso sería un ejemplo del esquema mixto. Como quinto sistema de contratación tenemos en base a porcentajes. Esto mayormente va enfocado a las cobranzas que se efectúan en una contratación. Es decir, viene mayormente enfocado como una subcontrata. En base a honorarios fijos y a una comisión de éxito, también no es muy usado en la contratación pública. Sin embargo, es aplicable solamente a la contratación de servicios. En base a honorarios fijos y a una comisión de éxito. Es decir, vamos a dividir en dos partes. Una contratación obligada a cumplir y la otra fase que vendría a ser condicional en base al cumplimiento de algunas metas propuestas. Estas metas tienen que ser bien definidas en el requerimiento. Noé Santa Cruz plantea la siguiente consulta. En supervisiones de obra, en sistemas de contratación por tarifas, la supervisión tiene que llenar todos los días el cuaderno de obra. No necesariamente, no necesariamente. La normativa indica que se tiene que llevar un cuaderno, un registro en la ejecución de una obra, pero no necesariamente tiene que ser llenado todos los días. Aprovecho la pregunta para indicarles que en la ejecución de obras ahora se está usando el cuaderno de obra digital. Todas las contrataciones que han sido convocadas a partir del 14 de agosto del año 2020 tienen que, durante la ejecución de la obra, usar el cuaderno de obra digital. Este cuaderno de obra digital, las entidades tienen que gestionarlo ante el OSI. Se solicita la asignación de un usuario para el administrador del cuaderno de obra digital. ¿Quiénes pueden desempeñar la función como administrador del cuaderno de obra digital? Puede ser el gerente de infraestructura, el subgerente de obras. En el caso de las municipalidades distritales, puede ser el administrador de la municipalidad. Entonces, no está bien definida quién puede desempeñar la función de administrador. Sin embargo, la función del administrador de obra viene enfocado a que él tiene que crear los usuarios del residente, del supervisor de obra. Además, nos dan la opción de crear un usuario para un coordinador de obra, para realizar el seguimiento de las anotaciones o las ocurrencias que se den en ella. Ahora, hay una excepción que nos da el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. ¿Qué pasa con las obras que se ejecutan en un ámbito donde no existe la cobertura a Internet? Entonces, para esto las entidades, antes de efectuar la convocatoria, a través de un anexo 1 que ha publicado el OSE en su directiva, tienen que solicitar la exoneración del uso del cuaderno de obra digital. Ojo, tiene que darse esta solicitud antes de la convocatoria. Sin embargo, cabe mencionar que si una entidad va a usar un cuaderno de obra en físico, tiene un plazo de 10 días del mes siguiente para que escanee toda la documentación y lo suba al aplicativo. Entonces, no se da la exoneración en un 100%.
Mencionarles también, aprovechando la pregunta, que el cuaderno de obra digital, los órganos de control pueden también crear un usuario o una clave o solicitar la creación de este usuario a la entidad contratante para que efectúen una verificación en control simultáneo o en paralelo. Es decir, la Contraloría ya puede efectuar una revisión simultánea del llenado de este cuaderno de obra y por ende verificar la ejecución en simultáneo. También hace un comentario, a ver acá. Existen muchos vacíos, indica, en el cuaderno de obra digital. La directiva es muy simple. Claro, por lo general las directivas salen de manera genérica y en cada una de las ejecuciones se van a dar casuísticas. Entonces, para eso se necesita la experiencia o la expertise para poder dar solución a estos casos que se presenten. Sin embargo, hacer mención que el cuaderno de obra digital, la directiva indica una cierta relación de los tipos de asientos que tienen que ser obligatorios. Por ejemplo, la fecha de la entrega de terreno, las fechas de aprobación de una ampliación de plazo, de un adicional de obra. Entonces, todo esto, la directiva ya ha plasmado cuál de los asientos o de los tipos de asientos obligatorios a consignar en el cuaderno de obra digital. Entonces, para concluir, en cuanto a esto del cuaderno de obra digital, por más que el sistema de contratación sea a tarifas, no es obligatorio el llenado del cuaderno de obra diario. Así como se tiene sistemas de contratación, también existen modalidades de contratación, los cuales están consignados en el artículo 36 del reglamento. Se cuenta con dos modalidades de contratación. El concurso oferta, acá hay un error en el PPT, y el llave en mano. El concurso oferta es aplicable para la contratación de bienes y obras. En el caso de bienes nos indica la normativa que además de proveerlos, también es obligación de su instalación. Esto sucede con los equipamientos médicos. Se puede dar la contratación bajo la modalidad de concurso oferta. Entonces, el proveedor alcanza la entidad del bien, pero también su obligación es instalarlo. También podemos ver que es aplicable en la ejecución de obras, donde el postor oferta en conjunto la construcción, en este caso de infraestructura, el equipamiento y su montaje. Esta modalidad es muy usual en la ejecución de las infraestructuras de hospitales. En el caso de llave en mano, el postor oferta la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, pero tiene una condicional de que el sistema de contratación tiene que ser a suma alzada y siempre y cuando el presupuesto sea correspondiente a una licitación pública. El OCE ha estipulado tipos de contratación. Tenemos la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, las contrataciones directas, comparación de precios, la subasta inversa electrónica y la selección de consultores individuales. Cada uno de estos tienen unos montos definidos de unos parámetros. Teniendo en consideración que el curso va enfocado a servicios, pues lo que les había mencionado en los PPTs anterior, estos se dividen en servicios en general,
consultoría de obras y consultoría en general. Los tipos de procedimientos dentro de servicios, en el caso de consultoría de obras y consultoría en general, pueden ser la contratación directa, puede ser una adjudicación simplificada o puede ser un concurso público. La contratación directa es cuando el monto es mayor de 35.200. Una contratación directa, muchos lo confunden con las contrataciones exoneradas de la Ley de Contrataciones del Estado, que son las contrataciones menores a 8 ITs. La ley nos estipula los casos de una contratación directa. Por ejemplo, un caso de emergencia. Vendrían a ser una contratación directa. Las contrataciones que guardan un secreto nacional también vendría a ser una contratación directa. Luego tenemos la adjudicación simplificada. Es cuando el valor es mayor a 35.200 y menor a 400.000 soles. Entonces, estaríamos hablando de una adjudicación simplificada. Y finalmente, si el monto es mayor a 400.000 soles, mayor o igual, estaríamos hablando de un concurso público. Entonces, el objeto del curso va enfocado a elaborar ofertas técnicas y económicas en consultoría en general y consultoría de obra. Entonces, es por eso que hemos descrito o lo hemos resaltado acá los montos por cada tipo de procedimiento de selección respecto a este servicio. También he creído conveniente ver el tema de la designación, suplencia, remoción y renuncia de los integrantes del comité de selección. El comité de selección, pues, es un órgano autónomo designado por el titular de la entidad. El comité de selección está integrado por 3 miembros, de manera que uno pertenezca al órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo menos uno tenga el conocimiento técnico en el objeto de la contratación. El numeral 44.2 del reglamento hace una precisión que, tratándose de los procedimientos de selección, en el caso de ejecución de obras, consultoría en general y consultoría de obras, de los 3 miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos 2 cuenten con el conocimiento técnico del objeto de la contratación. Entonces, hay que tener presente ello. En una ejecución de una institución educativa, de una contratación para la ejecución de una obra, pues tenemos que tener mínimo 2 miembros con conocimiento técnico. Entonces podría ser un arquitecto, podría ser un ingeniero civil, de repente tiene un componente de carpintería metálica, puede ser un ingeniero mecánico. Entonces va a depender de las características del objeto de la contratación. El numeral 44.3 nos hace mención que para la conformación del comité de selección permanente solo es exigible que uno de sus integrantes sea representante del órgano de las contrataciones del Estado. También en el numeral 44.4 nos mencionan que cuando la entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratación,
puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras entidades, con la finalidad de integrar este comité de selección. El numeral 44.5 nos hace mención que el titular de la entidad o el funcionario a quien se hubiese delegado esa atribución designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, en el cual, en la mencionada por lo general resolución, indica los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente, y atendiendo a las reglas señaladas en lo que hemos hecho antes mención. Entonces, se tiene que tener 6 miembros, de los cuales 3 son titulares y 3 son suplentes. También cabe precisar que los suplentes tienen que tener las mismas características de los titulares. Es decir, por ejemplo, en un procedimiento de una ejecución de obra, en el caso de los suplentes también se tiene que tener 2 de estos miembros con el conocimiento técnico. En el numeral 44.6, mayormente la normativa ya nos describe el procedimiento a seguir, en la cual indica que el órgano encargado de las contrataciones entrega al presidente del comité de selección el expediente de contratación aprobado, para que dicho comité se instale y elabore los procedimientos de selección y realice la convocatoria. También en el numeral 44.7 nos hace la precisión que los integrantes suplentes del comité de selección solo actúan ante la ausencia de los titulares. Y hace la indicación que en dicho caso, la entidad evalúa el motivo de la ausencia del titular a efectos de determinar su responsabilidad si la hubiere. De determinarse responsabilidad, esto no quita de que participe el profesional suplente. En el numeral 44.8, el reglamento nos hace mención que los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor. El otro motivo puede ser por cese en el servicio, por conflicto de intereses o otras situaciones justificadas, lo cual tiene que ser motivado mediante un documento. Hay que tener en consideración lo mencionado en el numeral 44.9, en el cual nos menciona que los integrantes del comité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado. Y también hace una precisión, salvo conflicto de intereses. Ahora sí, nos vamos ya interviniendo al caso más específico del curso y nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo registrarse en un procedimiento de selección? Como les había hecho mención, las contrataciones públicas se dan a través del sistema electrónico de las contrataciones del Estado, SEACE.
Entonces, para registrarse, se ingresa a www.gov.pe/OCE vía internet, lo cual al ingresar nos dan las opciones en cuanto a la legislación y documentación OCE, y al costado aparece el sistema electrónico de las contrataciones del Estado, el SEACE. Seleccionamos SEACE y nos da el desglose como paso número 2, acceder al sistema electrónico de contrataciones del Estado. Y ahí tenemos opción para acceso público, para acceso a proveedores o para acceso a entes de control. Entonces seleccionamos acceso para proveedores. Acceso para proveedores. Entonces, paso número 3, indicamos que queremos ingresar a procedimientos de selección. Estos procedimientos de selección con el fin de participar en ellos. Seleccionamos esa opción, procedimientos de selección, y en el cuarto paso nos pide un usuario y clave. En cuanto al usuario, pues es el RUC. Y la clave es obtenida al momento de tramitar el RNP, el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, con ese usuario y con esa clave, ingresamos. Luego, el SEACE nos despliega una serie de términos y condiciones de uso. Seleccionamos acá con un check y aceptamos en el paso número 5. Paso número 6, el SEACE nos desglosa una pantalla así como estas, en la cual nos da una serie de opciones en la columna a la izquierda. Entonces, seleccionamos buscar procedimientos. Buscar procedimientos. Nos desglosa la pantalla o la ventana número 7, en la cual nos solicita el nombre o sigla de la entidad. Seleccionamos la lupa y nos desglosa a la ventana número 8, en la cual consignamos el RUC de la entidad contratante. En este caso puede ser gobierno regional, puede ser un ministerio, una municipalidad provincial o distrital, o otro ente ejecutor. Entonces, consignamos el RUC y seleccionamos buscar. Entonces, para este ejemplo, yo he ingresado el RUC del gobierno regional Amazonas, sede central. Entonces, el sistema lo ha detectado y lo ubica. Seleccionamos lo que está consignado en letras azules, que es el nombre de la entidad, y nos desglosa o nos envía a la ventana número 10, en la cual nos indica el nombre de la entidad y nos da las opciones para filtrar según el tipo de procedimiento de selección a la cual queramos postular. En este caso, consignamos el presente año 2021. Y no he realizado ningún filtro en el tipo de selección ni en la modalidad de contratación.
Entonces, hacemos clic en buscar en la ventana 10 y en la ventana 11 ya se puede ver que nos desglosa todos los procedimientos de selección en la cual nos permita inscribirnos. He seleccionado en este caso para la formulación de un estudio de preinversión, que es el procedimiento número 6. El procedimiento número 6, procedimiento de selección. Y en esta ventana se selecciona el segundo icono, el que está a la parte derecha de la ventana. Seleccionamos ese icono y nos desglosa la ventana número 12. En la ventana número 12 se puede ver los datos con relación a este procedimiento de selección. En la parte superior derecha se puede ver el cronograma del procedimiento de selección. El cronograma del procedimiento de selección. Y a la parte izquierda el número de expediente, la nomenclatura del procedimiento de selección. En este caso es primera convocatoria. La normativa aplicable, la ley 3225, la ley de contrataciones del Estado. En este caso la entidad convocante es el gobierno regional Amazonas. La dirección legal de la entidad. El teléfono de la entidad. Información también general del procedimiento. En este caso es un servicio. Describe acá la nomenclatura del procedimiento, la descripción del procedimiento, perdón. El monto de la reproducción de las bases. Y el lugar donde se tiene que cancelar para obtenerlas. Finalmente, en la ventana número 13, está para seleccionamos registrar participación. Registrar participación. Seleccionamos esa opción y ya se aparece como inscrito en el procedimiento de selección. Seleccionamos inscribir. Ya estaríamos inscritos en procedimiento de selección. Entonces, en el paso número 14 ya se logra inscribirse al procedimiento de selección. Ahora, ¿cómo verificar si la inscripción fue efectuada de manera correcta? En la ventana inicial les había hecho mención que nos da una serie de opciones en la columna ubicada hacia la izquierda de la plataforma. Ahí seleccionamos mis procedimientos de selección. Del mismo modo, se consigna el RUC de la entidad contratante, en este caso Gobierno Regional Amazonas, y seleccionamos lo de letras azules, en este caso el nombre de la entidad convocante, lo que nos deriva a la ventana número 18 con el nombre de la entidad, en este caso Gobierno Regional Amazonas, y consignamos el año de la convocatoria, el año 2021 en este caso.
Acá sí solamente nos da acceso al procedimiento de selección al cual nos hemos inscrito. Seleccionamos el primer icono y tenemos acceso a la constancia de participación, en la cual nos indica que se encuentra inscrito como participante en el siguiente procedimiento de selección. En este caso es una adjudicación simplificada. Con motivos del curso, pues lo efectué el 7 de agosto del presente año y nos da la hora de inscripción. Entonces, hay que seguir esos 20 pasos para inscribirse en un procedimiento de selección. ¿Quedó todo claro con respecto al procedimiento a seguir para inscribirse? Recalcar que cuando se realiza el procedimiento para obtener el RNP, el Registro Nacional de Proveedores, pues nos otorgan un usuario y una clave. Con ese usuario y con esa clave se tiene que ingresar al SEACE y seguir el procedimiento que se ha planteado. El procedimiento que se ha planteado. Nos planteamos la siguiente interrogante: ¿cómo formular consultas y observaciones en un procedimiento de selección? Entonces, para dar respuesta a esta interrogante, indicarles que el OCE, a través de una directiva 023 del 2016, plantea una estructura de cómo hacer las formulaciones de consultas y observaciones. Esta directiva es socializada a través de un comunicado 4 del año 2016 por parte del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Entonces, en esta directiva plantea el anexo 1, en la cual es un formato para formular consultas y observaciones. En este formato, pues tenemos la nomenclatura del procedimiento de selección, el objeto de la contratación y consignar el participante. Hay que hacer una diferencia entre un participante y un postor. Participante es aquel que se inscribe en un procedimiento de selección. A ese proveedor se lo denomina participante. Y postor es cuando ya haya formulado su oferta. Entonces, cuando ya formulas tu oferta, pasas a ser de participante a postor. Hay que hacer siempre hincapié en esa diferencia. Entonces, este formato también tiene un número de orden. Va a depender del número de consultas y observaciones que se plantee. El acápite de las bases, o sea, dónde está enfocado la consulta u observación, en qué sección, puede ser sección general, sección específica, el numeral y literal y la página de las bases. Y acá se describe de manera motivada la consulta o la observación. Y finalmente el artículo y la normativa que se haya vulnerado. En años anteriores, la plataforma del SEACE siempre va cambiando, pero en años anteriores se subía escaneado ese formato
llenado de las consultas y observaciones. Sin embargo, ha ido cambiando, ya interactuando con la plataforma del SEACE, seleccionamos nuevamente mis procedimientos de selección, consignamos el RUC de la entidad, seleccionamos el nombre de la entidad y por defecto nos da la plataforma el nombre de la entidad convocante. Saldrá pues el procedimiento de selección a la cual ha sido inscrito. Seleccionamos el primer icono. Y en la ventana número 5, número 5, pues, seleccionamos la etapa en la cual nos encontramos. Formulación de consultas y observaciones de manera electrónica. Y seleccionamos este icono. Luego accedemos a la ventana número 6 y seleccionamos nuevo. Vamos a formular nuevas consultas y observaciones. Entonces, en la ventana número 6, seleccionamos nuevo. Entonces, desplegamos acá en la ventana 7 el registro de la formulación de la consulta y observación. En la primera pestaña nos indica el tipo de formulación. Esto puede ser una consulta o una observación. En el segundo, este ítem nos indica la sección. Puede ser la sección general, la sección específica o la sección del anexo de las bases. Entonces, consignamos también el numeral, el literal y la página de las bases. Y en un máximo de 5.000 caracteres describimos o consignamos la consulta u observación. Y también el artículo o normativa vulnerada en un máximo de 100 caracteres. Planteo la siguiente interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre una consulta y una observación? A ver, para Carlos Vargas, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre una consulta y una observación? Buenas tardes, ingeniero. Bueno, la observación lleva el artículo al que se está vulnerando. Y en el caso de la consulta, bien, sí, por ahí va el tema. La observación es cuando tú vulneras algún artículo, en este caso de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Y cuando no está algo claro en las bases, entonces tú tienes el derecho a solicitar que esto se esclarezca. Entonces, eso lo puedes plantear a través de una consulta. Entonces, seleccionamos acá guardar en borrador. En el paso número 7, ojo, guardar en borrador. Y finalmente, acá en la ventana número 8 se consigna enviar. Podrán ver que cuando lo presionas la opción guardar en borrador, se genera acá con la nomenclatura 1, en este caso es una observación, sección específica, numeral 3, en este caso literal B, página 48, y nos guarda la fecha y hora del registro. Entonces,
Seleccionamos enviar y ya estaría llevado a cabo la primera observación. Y así sucesivamente pueden seleccionar nuevo y plantear nuevas consultas y observaciones al procedimiento de selección. Ahora bien, al inicio de la sesión les indicaba que ahora el organismo supervisor de las contrataciones del Estado ha planteado bases estandarizadas. A través de estas bases estandarizadas, las entidades tienen que realizar sus contrataciones. Ahora, ingresamos a la página del OCE y consignamos directivas y bases estándar. Seleccionamos esa opción y hay que precisar que con fecha 12 de julio del presente año han salido publicadas las bases estándar actualizadas. Son estas las que se tiene que usar, ¿sí? En la cual podemos ver está por cada tipo de procedimiento de selección. Licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada y los demás tipos de procedimiento de selección. Entonces, la Directiva 1 del año 2019 del OCE publica las bases y solicitudes de expresiones de interés estandarizadas para los procedimientos de selección. Esta directiva ha sido aprobado mediante resolución 013 del año 2019 del OCE. Entonces, ha sufrido esta directiva una serie de modificaciones. Sin embargo, hay que mencionar que la última modificatoria es aprobada mediante resolución número 100 del año 2021, con fecha 11 de julio del 2021 y publicadas el 12 de julio también del presente. Entonces, son las bases estándar actualizadas con la cual se debe de trabajar. Bien, podremos ver la estructura en este caso, bases estándar de un concurso público para la contratación del servicio de consultoría en general. Aprobada mediante Directiva 1 del año 2019. Entonces, las bases estándar tienen primeramente una sección general. Esta sección general, en su capítulo 1, consigna las etapas del procedimiento de selección. Tenemos las referencias, la convocatoria, el registro de participantes, indicaciones sobre la formulación de consultas y observaciones a las bases. También nos dan pautas sobre la absolución de estas consultas y observaciones, además de su integración, la elevación al OCE de estas consultas y observaciones y su integración. En el 1.7 nos indican la forma de cómo presentar las ofertas. 1.8, presentación y apertura de ofertas. Seguidamente, la calificación y evaluación de ofertas. En el caso de este rubro, nos indica la calificación de las ofertas técnicas, la evaluación de las ofertas técnicas y la apertura y evaluación de las ofertas económicas. Como los mencionaba, existen errores que son subsanables
Entonces, nos hace mención también el procedimiento a seguir para la subsanación de ofertas, procedimientos a seguir para otorgar la buena pro y el consentimiento de la buena pro. Eso está consignado en el capítulo 1, etapas del procedimiento de selección. Luego tenemos el capítulo 2, de resolución de controversias durante el procedimiento de selección, en la cual podemos ver los recursos de apelación que se pueden dar a la entidad o al OCE. Esto ya más adelante lo veremos, va a depender del monto del procedimiento de selección, y los plazos para interposición del recurso de apelación. Entonces, estos dos contemplan el capítulo número 2. En el capítulo número 3 de la sección general, nos hace mención referente al contrato. En cuanto al contrato, pues nos indica el perfeccionamiento del contrato, que debe de contener de garantías. Puede ser de fiel cumplimiento, garantía por prestaciones accesorias, garantía por adelantos, que puede ser adelanto directo o adelanto de materiales. Los requisitos que deben de cumplir estas garantías en los casos en los cuales se ejecuten las garantías, los adelantos, penalidades. Ahí hacen una indicación en cuanto a penalidades por mora en la ejecución de la prestación y también en cuanto a otras penalidades. El incumplimiento del contrato, cómo se efectúen los pagos, y tiene también sus disposiciones finales. Entonces, en eso consistiría el capítulo 3 de la sección general. También tenemos una segunda sección que vendría a ser la sección específica, la cual tiene 5 capítulos. En el primer capítulo estamos hablando de la entidad contratante o convocante, el objeto de la convocatoria, el expediente de contratación, la fuente de financiamiento, los sistemas de contratación que habíamos hecho mención en esta ponencia, alcances del requerimiento, los plazos de la prestación del servicio de consultoría, en este caso es una consultoría en general, el costo de reproducción y entrega de bases. Por lo general, en la actualidad ya nadie compra las bases porque lo puede descargar del sistema de manera gratuita. Y la base legal. En el capítulo 2 tenemos el procedimiento de selección, el calendario que rige este procedimiento de selección, y ahí viene el contenido de las ofertas. En cuanto a la oferta técnica, nos indica documentación de presentación obligatoria, y también existe documentación de presentación facultativa. Y también en el numeral 2.2.2 nos hacen mención a las ofertas económicas. Determinación del puntaje total de las ofertas. En este caso, el comité tiene que tener en consideración los requisitos para perfeccionar el contrato, el perfeccionamiento del contrato, adelantos y la forma de pago. En el capítulo 3 está el requerimiento. Cabe mencionar acá que el requerimiento es planteado por cada una de las áreas usuarias de cada entidad. El requerimiento no es elaborado por el comité de selección. El requerimiento es parte de las bases.
En este caso, el comité de selección, por lo general, agarra y escanea estos requerimientos y lo consigna en las bases. Entonces tenemos en el 3.1 los términos de referencia, que pueden tener consideraciones generales y consideraciones específicas. Las bases estándar dan un planteamiento general de una estructura en este caso, y cada solicitante o cada entidad tiene que adecuarlo a su requerimiento. Y finalmente tenemos los requisitos de calificación que consignan las bases. En este caso, pues, los requisitos de calificación, pues se puede pedir la experiencia del profesional clave, la formación académica, la experiencia como empresa. Eso ya se verá en la siguiente clase cuando se vea en realidad cómo elaborar unas bases para un procedimiento de selección en consultoría en general. Finalmente, en el cuarto capítulo tenemos los factores de evaluación. Los factores de evaluación sí son planteados por el comité de selección teniendo en consideración las bases estándar. Luego tenemos la proforma del contrato y finalmente los anexos que contemplan las bases estándar para una consultoría en general. A ver, una pregunta para Gisela Tuestas y Fuentes. Plantea un ejemplo de una consultoría en general. Buenas tardes, ingeniero. Sería una elaboración para un expediente técnico. A ver, me dices que una consultoría en general vendría a ser la elaboración de un expediente técnico, ¿no? Esa es tu respuesta, ¿sí? Sí, ingeniero. Ya, a ver, un poco para complementar acá. La elaboración de un expediente técnico es un servicio de consultoría de obra. Habíamos dicho en el inicio de la sesión que una consultoría de obra se divide en tres. Puede ser la elaboración de un expediente técnico de obra, una supervisión de la elaboración de un expediente técnico de obra y una supervisión de una ejecución de obra. Entonces, no vendría a ser una consultoría en general. A ver, consultamos a Miguel Machuca. Si nos podrías dar un ejemplo de una consultoría en general. A ver, Jorge Montenegro. Jorge Montenegro Ciesa, si nos podrías plantear un ejemplo de una consultoría en general. Hola, ingeniero, buenas tardes. Buenas. Bueno, un ejemplo de consultoría en general podría ser el servicio de pintado que había mencionado usted anteriormente, ¿no? O un servicio de transporte. Ya. Bien, a ver, vamos. Claro. Gracias, Jorge. A ver, vamos regresando al PPT para esclarecer este punto. Bueno, habíamos dicho que los servicios se dividen en tres, ¿verdad? Servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra. En el caso de servicios en general, son trabajos a realizar no especializados.
Por ejemplo, en servicios en general tenemos el servicio de pintado, servicio de transporte de carga o pasajeros, y como otro ejemplo el servicio de lavandería. En la consultoría en general nos indica la definición del reglamento que son servicios profesionales altamente calificados. Ejemplo, elaboración de estudios y proyectos, investigaciones, auditorías y o asesorías especializadas. Acá, como ejemplo, en consultoría en general, podríamos hablar de la elaboración de un perfil de inversión pública. Y la consultoría de obra, como vuelvo a repetir, también son servicios altamente calificados o especializados, al igual que la consultoría en general. Sin embargo, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado ha parametrado en 3, que vendrían a ser la elaboración del expediente técnico, la supervisión de la elaboración de un expediente técnico de obra y la supervisión de la ejecución de obra. También cabe mencionar que se compartirá al grupo de WhatsApp la opinión número 051-2020, en el cual nos plantean o aclaran la diferencia entre una consultoría en general y un servicio en general. Entonces, la diferencia está en el grado de especialización, en el grado de exactitud que tiene que tener el servicio. Entonces, de ahí las entidades sabrán diferenciarlas entre un servicio en general y una consultoría en general. Claro, no es Santa Cruz, nos indica elaboración de un estudio, sí, vendría a ser una consultoría en general, y Eduardo Fuentes Quevedo nos indica una auditoría, correcto. Eso sí vendrían a ser consultorías en general. A ver, planteamos otra consulta para ir viendo si ha quedado claro los conceptos. En cuanto al sistema de contratación. Si se tiene una supervisión de una obra, la cual incluye la revisión de la liquidación de obra, ¿qué sistema de contratación se debe de usar? A ver, le consultamos a Wilmer Chávez. A ver, Wilmer, se tiene una supervisión de obra, la cual también incluye una liquidación de obra. ¿Qué sistema de contratación usarías? A ver, la misma pregunta lo hacemos a Yvonne Jacqueline Rufasto. ¿Qué sistema de contratación usarías en una supervisión, la cual incluye revisión de la liquidación de obra? Para Joel Guerrero, la misma consulta, la misma pregunta. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Sería un sistema mixto, ¿no? En este caso, la supervisión de obra vendría a ser a tarifas y la liquidación a suma alzada, pues, ¿no? Correcto. Sí. En el caso de la supervisión no se sabe con exactitud el número de días, entonces se maneja tarifas. Y Exacto. en el caso de la liquidación, pues se sabe ya la cuantificación, es una liquidación, entonces se usa el sistema a suma alzada. Bien. A ver, tenemos
una convocatoria, tenemos que lanzar una convocatoria como entidad para ejecutar la creación de una carretera a nivel de afirmado. La creación de una carretera a nivel de afirmado, de una vía a nivel de afirmado, donde las cantidades no están muy bien definidas. Neyri Marín, ¿qué sistema de contratación usarías? Buenas tardes, señor. Se utilizaría lo que es precios unitarios. Correcto. Correcto. Cuando las cantidades no están muy bien definidas, se usa precios unitarios. Se usa precios unitarios. A ver, la siguiente consulta, la siguiente pregunta sería la siguiente. Se tiene que convocar la elaboración de un perfil de preinversión. Un perfil de preinversión por un monto de 200.000 soles. Elaboración de un perfil de preinversión por un monto de 200.000 soles. ¿Qué tipo de procedimiento de selección vendría a ser? Richard Caballero. Adjudicación simplificada. Correcto. 200.000 soles está en el rango de mayor a 35.200 y menor a 400.000 soles vendría a ser una adjudicación simplificada. A ver, la siguiente pregunta sería la siguiente. A ver, teniendo en consideración las tres fases bien definidas en la contratación pública, la indagación de mercado, ¿a qué fase pertenece? ¿A qué fase pertenece la indagación de mercado? Para Juan Carlos Siesquén Zapata. Buenas tardes, ingeniero. Pertenece a la fase de planificación y actuaciones preparatorias. Correcto. Habíamos hecho mención que la indagación de mercado lo realiza la entidad, en este caso el órgano encargado de las contrataciones, en la cual el objeto es ver o definir el monto de la contratación y si existe pluralidad de postores en el medio, de acuerdo a los requisitos planteados por el área usuaria. Entonces vendría a corresponder a la fase de planificación y actuaciones preparatorias. Y finalmente, para cerrar el bloque de preguntas y también la sesión número 1, la elaboración o la presentación de una valorización de un servicio, ¿en qué fase estaría? La selección de Pati. Para Cristian ambas. Claro. Ejecución. Valorización. ¿En qué fase de la contratación pública estaría la valorización de un servicio? Cuando el proveedor o el contratista presenta una valorización, ¿en qué fase lo hace? Fase de ejecución. Correcto, sí, muy bien. En la fase de ejecución. Ejecución contractual. Sí, exacto, sí, en la fase de ejecución contractual.
Muy bien. Estimados participantes, les agradezco su atención en la sesión número 1. En 15 minutos estoy dejando la actividad a presentar. Ahí les daré los plazos estipulados, que son actividades sencillas para poder debatirlas en la siguiente sesión. Les agradezco su participación y nos vemos el próximo sábado.